Y ya lo dijo Cristian, vamos a tener una entrevista súper interesante. Ya le estábamos preguntando algunas cosas al doctor David Castellanos, máster especialista en finanzas, para que nos cuente, primero que todo, ¿qué es el historial crediticio? Bueno, Ale, qué gusto poder estar acá y compartir con ustedes. El historial crediticio hay que tomarlo, por ejemplo, como una nota, es una calificación, como finalmente cuando nosotros estamos en el colegio nos dan una nota sobre 10 o sobre 20. No me haga acuerdo del supletorio. Pero no es malo, porque no hay ni score ni bueno ni malo, sino niveles de riesgo. Y entonces hay que entender que esto finalmente es información que lo que busca medir es cuál es la probabilidad de pago, si es que es más alta o más pequeña y cómo la podemos mejorar en el tiempo. Dicho esto, ¿dónde busco mi historial crediticio? Para mí, que yo nunca he buscado este tema. Bueno, hay varias alternativas, ¿no? Podemos acercarnos a las oficinas de Equifax, podemos hacerlo a través de la página web. Hoy tenemos también acceso a través de plataformas móviles como es el web banking. Es decir, tenemos facilidad de entender cómo está nuestra salud financiera. Y ese es un punto importante. Así como cuando yo voy al doctor y quiero hacerme un chequeo y entender cuáles son esos riesgos y entender cómo me tengo que preparar, la consulta mía del score me permite entender cómo estoy en mi cumplimiento de obligaciones, si tengo algo que mejorar, tomar acción rápida y no esperar llegar a un crédito y tener la sorpresa de que probablemente mi indicador de buró no es el adecuado. Y justamente lo decía Cristian, ¿no? Uno se acerca a pedir un crédito y no te lo entregan precisamente porque tienes una mala calificación. ¿En qué nos afecta, aparte de no acceder a créditos, tener una mala calificación en nuestro historial? Bueno, básicamente es el hecho de que si es que yo tengo una calificación buena, hablemos de lo bueno, finalmente lo que me permite es tener acceso a préstamos en mejores condiciones, mejores plazos y productos más adecuados. Pero si yo tengo un nivel de riesgo un poquito más alto, probablemente tenga que acceder quizás a plazos un poco más cortos o no pueda acceder a los montos que necesito. Entonces la idea es ir cumpliendo las obligaciones. Si es que yo tengo alguna dificultad, como generalmente nos pasa en el Ecuador, por temas de pago, ruptura de cadena de ingresos, acercarme a la institución, comentar cuál es mi circunstancia y buscar aquellos tiempos y plazos en los que yo puedo acomodarme. Con eso evito que obviamente mi calificación se deteriore porque nuevamente estoy mostrando un comportamiento positivo. Un comportamiento positivo es hacerse cargo de lo que uno debe y pagarlo a tiempo, si es posible, y si no, buscar este financiamiento. Llega una pregunta de Esteban Ruiz, desde Ambato, que nos dice que tuvo una deuda de 23 centavitos porque nunca supo que tenía que pagarlos y eso le bajó su calificación. ¿Qué tiene que hacer? Aparte de pagar, obviamente, ¿cómo estar siempre chequeando nuestro historial? A ver, sí, vamos por lo primero. El hecho de ir revisando justamente mi historial crediticio, mi situación. ¿Cada cuánto hay que revisar? La recomendación puede ser cada 2 o cada 3 meses, que yo consulte y revise. Como comento ahora, tenemos diferentes canales de accesos, lo puedo hacer a través de un celular, es muy fácil y entender cuál es mi circunstancia. Sobre eso, entender si obviamente hay alguna deuda que probablemente fue reportada, también si es que obviamente hay un reporte no inadecuado, yo puedo presentar también un debido reclamo y buscar que esto finalmente después alimente al buró en el hecho de que hay que hacer una corrección. Pero es importante mencionar y no estar atado a estafas, no hay cómo borrar la información del buró, eso no sucede, sino que lo que yo necesito es generar comportamiento positivo. Mientras voy pagando las deudas, voy cumpliendo, si yo tuve alguna dificultad, no pagué, esto en el tiempo va cambiando, va generando obviamente ese comportamiento positivo y yo logro mejorar mi situación en el tiempo. Cris, tienes una pregunta. Sí, sabiamente mi abuelito decía que no hay enfermedades, sino enfermos o pacientes. Es decir, que siempre uno tiene que enfocarse en el paciente más que en un cuadro general de una enfermedad para evaluar a todo el mundo. Creo que pasa lo mismo con el buró de crédito y lo digo porque en sociedades como la norteamericana todo el tiempo el crédito permite que la sociedad crezca. En un país como Ecuador, si no te prestan, te atrancas, pero normalmente no te prestan. En una economía donde la mayoría de la población no tiene un trabajo fijo, es imposible tener un buró claro. Entonces me parece que la medida del buró de crédito para ecuatorianos más bien nos atranca que nos ayuda a salir adelante. Porque ¿qué pasa con un ecuatoriano que tuvo trabajo 3 meses formal y luego se quedó sin trabajo? Significa que si adquirió una deuda en ese momento se va a quedar con la imposibilidad de poder progresar en su vida. ¿Cómo se puede poner una regla tan marcada para todos los ecuatorianos que ahora mismo están sin trabajo y que necesitan un crédito? No, y eso es una excelente pregunta. A ver, pero vamos desde la parte de la cultura. Finalmente hay que tomar la revisión de la información crediticia como parte de nuestra cultura, el ir haciendo justamente este análisis que es importante de saber si tengo alguna deficiencia o no para tenerla claramente.
Y en el caso del Ecuador, como igual también en otros países, esta volatilidad puede llevarnos a la pérdida de trabajo y que después ya no pueda cumplir. Pero lo importante es no esconderse, ¿no? En el sentido de que la persona si perdió, ahora no quiero hablar con nadie, no quiero cubrir mi deuda, sino acercarse, ser un deudor de buena fe, como se le denomina, porque estoy mostrando aptitud de querer pagar y honrar mi obligación adquirida. Y buscar circunstancias, sobre eso las instituciones financieras buscan los mejores casos, formas de poder trabajar, ya sea un refinanciamiento, una reestructuración, una innovación, en base a lo que cabe, y eso permite a las personas a veces pasar este bache que es muy puntual o dar obviamente una circunstancia que evite que se contaminen de alguna forma. Y otra cosa, abogado, que quisiéramos saber o quisiera saber yo, ¿qué pasa con la cartera castigada? Porque eso ha ido como cambiando. Cuando uno no tiene un buen crédito y termina de pagar sus deudas, queda castigado 3 años. No sé si eso sigue manteniéndose. Eso tampoco ayuda a mejorar el crédito de nadie. A ver, lo hablo como economista porque no soy abogado, pero desde esa parte, Marisol, lo que te puedo comentar es que finalmente el castigo ya es la última instancia. Es decir, yo tuve un proceso de más de 180 días, 270 días, en los que pude acercarme a revisar y entender cuáles eran estas circunstancias de mejora. Pero si no se da, llega obviamente el castigo, y luego del castigo finalmente pues hay estos 3 años en los que la deuda se queda registrada, pero yo puedo seguir generando comportamiento positivo, compras pequeñas en otro tipo de mercados para ir mejorando eso en el tiempo. Hay que tomar en cuenta que esto mide el comportamiento, no más que eso, y mi hábito de pago. ¿Cuál es mi predisposición? ¿Quiero pagar o no? Y cuando una institución financiera necesita información de nosotros, no nos conoce. Y la única forma es ver, bueno, cómo te has comportado en el mercado. Gracias, el economista David Castellanos estuvo con nosotros. Claras los 3 puntos. Chequear su buro de crédito, acercarse a las instituciones donde usted tal vez tiene una deuda para ver la forma de pago, volverse un deudor de buena fe, como dijimos, y sobre todo sí preocuparse de esto que le va a permitir a usted acceder a créditos de una manera fácil. Gracias, mi querido economista, por acompañarnos.